estudiantes universitarios es bastante de repente complicado por este sistema a distancia. Sin embargo, debemos aprovechar todos los recursos que tengamos para este proceso de enseñanza-aprendizaje. Para los que no me conocen, soy el licenciado Orlando Eliel Morán Arana, catedrático de la Universidad Rural de Guatemala desde el 2009. He tenido la suerte de trabajar de manera presencial y he tenido muy buenas experiencias dentro del campo educativo con esta experiencia de poder impartir cursos en la Universidad Rural de Guatemala. En esta oportunidad trabajo el curso de andragogía. Ya ustedes manejan estos términos. Hemos trabajado ya una semana y hemos logrado definir los conceptos básicos sobre andragogía. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema definición de andragogía, la educación permanente en el adulto y objetivos de la educación de los adultos. Recordemos que este proceso de enseñanza-aprendizaje para adultos pues debe ser diferente en relación a el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños. El ser humano aprende desde el momento de su nacimiento, pero su educación dependerá de muchos factores. Para entender al adulto que aprende, debemos tener en cuenta que los adultos se orientan por sí mismos. Los adultos tienen experiencia de la vida y tienden a definirse en ella. El adulto tiene disposición para aprender como una necesidad derivada de sus aspiraciones. En esa cuenta, pues, el adulto va a ser diferente en la educación en relación a la educación que un niño tiene. Vamos a platicar sobre andragogía y vamos a ir definiendo poco a poco algunos conceptos que más adelante pues nos van a servir. Lamentablemente, decía al principio, este es un curso que se da a distancia, de manera virtual. No tenemos la oportunidad de estar de manera presencial para poder estrechar manos, para poder compartir experiencias de manera directa y para poder ejercitar de alguna manera estos conceptos que desde aquí son puramente teóricos. Pero sin duda la experiencia, cuando ustedes pongan en práctica esta experiencia de la docencia o quienes ya están dentro de la experiencia de la docencia, se darán cuenta de que poner en práctica estos principios, estos conceptos, pues nos da satisfacciones muy grandes. Así es que nuevamente, pues, para los que no me conocen, los felicito por haber tomado esta carrera tan humanista como es el profesorado de enseñanza media. Pues esto nos va a llevar, nos va a traer como consecuencia, pues, buenas y bonitas satisfacciones en el caminar de nuestra vida. Voy a definir más adelantito lo que en esta semana pretendo que conozcamos para que todos pues asimilemos. Yo quiero invitarlos a ser investigadores, a ser indagadores, que busquen por su propia cuenta. Recuérdense que este proceso, nosotros somos solo los guías, solo les mostramos el camino para que el alumno de alguna manera busque también la fuente y pueda autoeducarse para que los conocimientos pues que aquí se trata de introducir, ustedes allá en casa los fortalezcan. Voy a compartir con ustedes
estas diapositivas. Espero pues que las podamos decía entonces que tengo un poquito de dificultad, pero luego vamos a... Ahora sí. Decía entonces que el día de hoy vamos a trabajar la definición de andragogía, la educación permanente en el adulto y objetivos de la educación de adultos. Les decía, mi nombre es Orlando Eliel Morán Arana, soy licenciado en pedagogía. Definimos entonces el concepto de andragogía, ya teníamos una definición de la semana anterior. El día de hoy vamos a profundizar. En su significado más simple es la guía o conducción de un conjunto de técnicas de aprendizaje o enseñanzas, donde los aprendices son los adultos. Es la contraparte de la pedagogía, que es la orientación o enseñanza de niños. El modelo a seguir de la educación andragógica se basa en las experiencias del adulto, el cual decide qué estudiar y para qué desea estudiar, según su requerimiento o necesidad de aprender. Nos entretenemos un poquitito aquí a analizar por lo menos esta parte de la definición. Dice, el modelo a seguir de la educación andragógico se basa en la exigencia del adulto, o sea, lo que el adulto desea, el cual decide qué estudiar y para qué desea estudiar. ¿Qué es lo que el alumno desea estudiar y para qué desea estudiar? Esto según su requerimiento. Como nos damos cuenta, a diferencia de la pedagogía, el maestro enseña al alumno, podríamos decir de una manera como hasta obligada. Son los padres de familia los que deciden que el niño siga estudiando y lo presionan y lo presionan. En el adulto es totalmente diferente. Él decide estudiar y para qué decide estudiar a un momento determinado, o cuando deja de estudiar, interrumpe su preparación, entonces desea pues, retomar nuevamente el estudio. Entonces inclusive elige su carrera con más tiempo, ya no está pendiente de que el papá le diga es que esto tenés que estudiar, es que esto tenés que seguir, sino que simplemente él decide su propia profesión. Definamos también el concepto de educación. La educación es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona en vías de desarrollo y crecimiento. Es un proceso mediante el cual al individuo se le suministran herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana. El aprendizaje de una persona comienza desde su infancia al ingresar a institutos llamados escuelas o colegios, en donde una persona previamente estudiada y educada implantará en el pequeño identidades, valores éticos y culturales para ser una persona de bien en el futuro. De manera general, desde que se nace hasta que se muere, el proceso de educación es permanente.
Más adelante vamos a hablar de la educación permanente. Nos quedamos entonces en este proceso como que la educación nunca deja de administrarse, pero el maestro lo único que suministra son las herramientas para que el alumno, niño, adolescente o adulto los adquiera para ponerlos en práctica. Entonces, ¿qué es educación? Es ese proceso de formación sistemática, metodológica, práctica que el individuo adquiere para su cambio de conducta. En otras definiciones, hemos dicho que educación es un cambio de conducta. ¿Cómo podemos interpretar qué es un cambio de conducta? El alumno o el niño sabía, pero ahora sabe más. O el alumno no sabe y ahora lo sabe. Ese es el cambio de conducta. El cambio de conducta también desde el punto de vista psicológico. Puede un niño tener sus propios cambios psicológicos. Respeto, los valores que se le han inculcado, respeto al medio ambiente, toda una serie de conceptos básicos que el alumno adquiere en el proceso de educación al grado de que su conducta sin duda va a cambiar. Este proceso permite al individuo transformarse en relación a su medio ambiente en términos del conocimiento y la modificación de este. La educación provee un cambio al individuo, un proceso que permite al individuo transformarse. Algunas definiciones de educación es el proceso de influencias que determinan a transformar el modo del ser, de pensar, de sentir y de actuar. La educación es capaz de cambiar al individuo, de influenciar en el cambio de su modo de ser, su modo de pensar, su modo de sentir y hasta su modo de actuar. Eso es lo que la educación hace. La educación es una influencia positiva ejercida en la persona, la cual debe hacer el aprendizaje y proceso que debe conseguir la transformación del educando, tomando en cuenta las circunstancias y el ambiente en donde se desarrolla. Como todos conocemos, los ambientes de todos los seres humanos son totalmente diferentes. El ambiente donde yo me desarrollo, el ambiente donde usted se desarrolla, el ambiente que cada quien tiene en su hogar es totalmente diferente. El rol en nuestro trabajo, cada quien en su mundo donde trabaja, tiene diferente. Pero la educación nos transforma y nos invita a transformar también estos ambientes en donde nosotros nos desarrollamos. Papel muy importante que juega la educación en el proceso de la formación de valores éticos, valores morales, valores cívicos, valores culturales, el respeto a nuestra cultura, los valores sociales, todo esto que tiene que ver con la formación puramente nuestra y del ser humano. Hablaremos ahora de educación permanente, también llamada por muchos teóricos como aprendizaje permanente o sociedad del aprendizaje. Se trata de un proceso formativo, sistemático, continuo, que se ofrece a los individuos para desarrollarlo a lo largo de toda la vida. Significa que desde que nace hasta que muere. Proceso permanente. Estas definiciones, decíamos, son como nuevas en la pedagogía.
La definición relacionada con la educación permanente han aparecido hasta apenas en este siglo. Es decir, empieza a darse este proceso desde que se nace hasta que se muere. El individuo debe de tener una educación desde su nacimiento, y de hecho lo sabemos los psicólogos. Sigmund Freud hablaba sobre el niño y su crecimiento. Nace el niño y abre por primera vez sus ojos y empieza ya a conocer y aprender. Muere la persona y antes de cerrar sus ojos para partir, todavía sigue aprendiendo. Ese es un proceso permanente en el transcurso de nuestras vidas. ¿Qué aprendemos? Pues ese ya es determinación de cada quien en un momento determinado, en el caso de los adultos. Desde el punto de vista pedagógico, se puede entender este movimiento como una de las revoluciones más importantes de la época contemporánea. Este tipo de educación, por eso en muchas empresas de alguna manera obligan o le piden a sus trabajadores irse a capacitar permanentemente. Eso significa que el estudiante va a estar en constante capacitación, en constante aprendizaje, en permanente aprendizaje, porque las exigencias de nuestro sistema es para preparar a la población. En muchas empresas obligan o les permiten la educación a sus trabajadores. Por eso dice que esta es una de las revoluciones más importantes desde el punto de vista educativo en esta época contemporánea. Su intención fundamental es que el ser humano pueda mantenerse en constante actualización de lo que sucede a su alrededor, en concordancia con las necesidades sociales, con aspectos económicos, tecnológicos, científicos, culturales, sociales, ambientales u otros. Cuando se habla de actualización, ¿qué pasa con nosotros? Yo soy de la década del 60, hasta en la década del 2000, hasta del 90 al 2000, empiezo yo a tener contacto con la tecnología, empiezo yo a conocer algo de tecnología, mientras la tecnología de nosotros era más obsoleta. Ahora ya la computadora, las redes sociales, estos enlaces, el teléfono y toda la inteligencia que tiene la computadora y los medios digitales, a mí me ha tocado que aprenderlas en estos últimos 20 años de mi vida. Y aún hay más, porque cada día se aprende más. Eso quiere decir que es una educación permanente. Es necesaria la educación permanente. No nos vamos a quedar nada más con lo que sabemos. Debemos de indagar. Yo los reto a ustedes para que hagamos uso de la tecnología que todo se encuentra por ahí y aprendamos. No nos quedemos descansando debajo de un árbol o en una hamaca o en la orilla de la playa. Hay que aprender todos los días cosas nuevas. Dice que actualizarnos también en concordancia con las necesidades sociales. Lo que pasa, conocemos las realidades sociales de nuestro país, conocemos los problemas sociales de nuestro país, sobre la pobreza extrema, sobre la explotación, sobre los niños en la calle, los niños de la calle, sobre problemas de alcoholismo, drogadicción, prostitución, contaminación de nuestros recursos naturales. Tenemos que estar inmersos en ese juicio crítico como profesionales. A esto también se le llama formación permanente o educación permanente. ¿Qué hacemos nosotros por nuestras comunidades a raíz de que aprendemos constantemente? Pues llevar una esperanza o de alguna manera ser parte
del crecimiento, desarrollo de nuestras propias comunidades. La educación permanente en el adulto es un paradigma educativo abierto a cualquier etapa de aprendizaje de la vida de una persona. Es considerada como un movimiento que pretende llevar a todos los niveles y estados de la vida del ser humano hacia un aprendizaje continuo, para que cada persona le sea posible tanto recibirla como llevarla a cabo y mejorar conocimientos, competencias y aptitudes. Eso es la educación permanente en el adulto. El adulto, obviamente, a medida de que se va educando, pues va a ir adquiriendo conocimientos, mejorando sus conocimientos, logrando competencias y teniendo nuevas aptitudes y actitudes. Aunque la educación permanente y la educación para adultos ofrecen una educación posterior a la edad escolar, la primera se centra en una determinada etapa de la vida, la edad adulta, mientras que la segunda pretende la adquisición de conocimientos y destrezas de forma continua a lo largo de la vida de la persona, para que ésta pueda adaptarse a los cambios que a su alrededor se vayan ocasionando, dándose de este modo un desarrollo integral de la persona y de una mayor calidad de vida. Esto significa entonces que el adulto va a tener una educación permanente, podríamos decir, a partir de que finaliza su educación o su edad escolar, porque lo demás es como a cuenta propia. El adulto se educa a cuenta propia, decíamos en la semana anterior. Debe de educar, debe de saber qué quiere hacer en el futuro, qué quiere ser él, qué desea estudiar. ¿Cuándo inicia la educación para adultos? La didáctica del adulto aconseja al profesor el uso de ejemplos clarificadores de los enunciados generales empleados en las diversas áreas o asignaturas, a fin de facilitar la comprensión de los casos individuales. No se requiere, sin embargo, como en la escuela primaria de niños, el empleo exclusivo de ejemplos sensorialmente perceptibles, sino que se deben usar ante todo los conocimientos y las experiencias interiores del sujeto. Su finalidad ha de ser la de lograr progresivamente un ordenamiento interior de los conocimientos y pensamientos adquiridos por el alumno. Como vemos en la definición de este concepto, a los niños es necesario crearle material didáctico en donde el alumno pueda visualizar o pueda escuchar, pueda sensorialmente percibir este material para su aprendizaje. En el adulto no se requiere de estos ejemplos sensoriales, porque el adulto está más centrado en sus propios pensamientos y en sacar sus propios pensamientos y ponerlos en la práctica en base al conocimiento adquirido. El adulto entonces se llena de conocimientos y lo pone en práctica. No requiere de que se le esté enseñando ya con figuritas, con muñequitos como a un niño, sino que de una manera directa, en donde pueda haber una interacción entre maestro y alumno, porque hay mejor comprensión. El interés que puede suscitar en el alumno adulto los procesos de la naturaleza y de la técnica no será satisfecho únicamente por medio de la sensorialización, sino que se le debe permitir la penetración experimental de la estructuración física, mecánica, biológica y otros de los mismos. Esto implica entonces que el alumno adulto estudia por su propia cuenta y se siente satisfecho a medida
de adquirir conocimientos y ponerlos en práctica de manera inmediata. La didáctica del alumno. La instrucción del adulto debe dar menos importancia a las respuestas verbales del alumno sobre los temas estudiados y prestar mayor atención al grado de asimilación práctica de los conocimientos. Es una formación de adultos, la búsqueda de la verdad de las cosas por parte del alumno y no solo del profesor. Es lo esencial del proceso del aprendizaje. Si el alumno se equivoca con ello, no comete una falta, sino simplemente un error, el que debe ser evaluado como un error dinámico, o sea, como una motivación profunda para continuar la investigación. Dentro de este proceso, el profesor ocupa el lugar de guía y apoyo, pero no necesariamente el que le debe dar la solución al error del alumno. Vamos a ver si entendemos esta definición. Siempre comparamos al niño con el adulto. Cuando se es niño y se comete un error en una tarea, el maestro inclusive le llama la atención y le hace ver que está cometiendo un error o que ha cometido un error. Y le dice de repente cómo corregirlo, o le toma la mano y lo guía y lo presiona al niño. Mientras que en el adulto, si comete un error en su constante aprendizaje o pongámosle en una tarea, él mismo es el encargado de corregírsela, de hacer la enmienda en sus errores, porque ya no tiene la presión del maestro. Entonces, el compromiso del adulto es muy grande. Si se equivoca, corregirse a sí mismo, que nadie lo corrija. Una autocorrección al final de cuentas. En la didáctica del alumno se aconseja al profesor liberarse completamente del principio equivocado de la escuela tradicional. Ya no hay escuela tradicional en la educación para adultos. Yo estoy seguro que en sus clases de didáctica y de pedagogía ya han tratado los temas sobre la educación tradicional y la educación moderna o la educación nueva. Les invito a leer a Paulo Freire, el pedagogo brasileño de la pedagogía de lo prohibido. Él enseñaba entre sus principios que ya para la educación ya no debe de llevarse el conocimiento al alumno o llenar al alumno de conocimiento. Él hablaba sobre una educación bancaria. Llenemos el balde de conocimiento, llenémoslo. No, Paulo Freire propone algo diferente. Saquemos del alumno lo mejor que tiene para que lo ponga en práctica. Esa es la idea. Entonces, ese principio de la escuela nueva, ese principio de la escuela nueva, invita al alumno a que al alumno se le puede sacar la mayor cantidad de conocimientos en un tiempo muy factible. Que el alumno pueda adquirir conocimientos, ponerlos en práctica y sacar lo mejor de él en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es lo que pretende la didáctica del adulto. Veamos ahora este cuadro comparativo. La didáctica del adulto pretende una participación activa del adulto para que, a través de aplicar la praxis andragógica, el alumno adulto organiza y ejecuta. El adulto decide qué aprender. Él decide qué es lo que desea aprender, qué es lo que le va a servir para su vida, qué es lo que él quiere asimilar para ponerlo en práctica más adelante. Crea un ambiente de aprendizaje adecuado para él mismo. Yo voy a estudiar esto porque para esto tengo aptitud, para esto tengo vocación, para esto puedo hacerlo. La intervención en la planificación y la evaluación. Él se encarga de
autoevaluarse y de planificar su propio destino en ese sentido. Y las evaluaciones de las actividades educativas en condición de igualdad. El maestro prepara este sistema educativo para adultos y crea evaluaciones de las actividades de acuerdo a su edad y de acuerdo a su capacidad y del ambiente en que éste se desarrolla. El adulto y su realidad. Conectar con la realidad. La lección deberá partir no de un problema situado en la mente del profesor, sino de algo que se conecte con la realidad existencial de la cual procede el alumno. Tarea del profesor es guiar el trabajo del alumno adulto, pero sin caer en el error común a muchos de ayudar tanto a sus alumnos que los mismos llegan a descubrir demasiado fácilmente la solución correcta. La situación ideal de una formación de adulto debe ser no la de un profesor que pregunta y de un alumno que responde, sino a la inversa, la de un alumno que pregunta y un profesor que responde. Veamos este juego de palabras. La situación ideal de una formación de adulto debe ser, quizá con este concepto nos podemos quedar esta semana muy bien definido, y fuera bueno que en su cuaderno de notas lo apuntáramos desde ya. Dice, la situación ideal de una formación de adultos debe ser no la de un profesor que pregunta y de un alumno que responde, sino al revés, la de un alumno que pregunta y un profesor que responde. Aquí se invierten los papeles. No es el adulto, el maestro que va a estar preguntándole al niño, miren, tal y tal, y pregunta. No, va a ser el alumno adulto el que interrogue o el que cuestione al docente para que éste le enseñe más. Esa es una definición muy interesante para ponerla muy en práctica. La razón que justifica esta inversión metodológica debe ser buscada en el hecho de que cada nuevo conocimiento que adquiere el alumno ha de ser el producto de la solución de un problema que le ha afectado personalmente. Enseñar a pensar. La bondad de una formación para adultos o la capacidad didáctica de un profesor no debe ser medida por la cantidad de conocimientos que adquiere el alumno, sino que junto a ello debe buscarse, ante todo, el éxito de una escuela en su capacidad de enseñar a pensar y a juzgar a cada uno de sus alumnos, formar parte de su propio pensamiento. El aspecto educativo del aprendizaje de un contenido debemos buscarlo en el hecho de que sea asumido dinámicamente por el alumno y por consiguiente pase a formar parte de su conducta como propiedad intelectual, de manera que ya no repita lo que otros le enseñaron, sino que comience a enseñar lo que ha pasado a formar parte de su filosofía de vida. La didáctica del alumno debe basarse en el principio de que pensar es fundamentalmente igual a elaborar sus propios juicios. Estas definiciones son muy concretas. Definir entonces que la didáctica del alumno debe basarse en el principio de que pensar es fundamentalmente igual a elaborar sus propios juicios. Significa entonces de que nosotros como docentes vamos a enseñar a crear juicios. Este cuadro nos va a permitir entender mejor la educación permanente y la didáctica de la educación en adultos. Podemos concretizar como que son pasos los que hay que seguir. En primera instancia, el adulto debe de asimilar lo que quiere ser. Debe
prepararse a lo que quiere ser. El adulto asimila, el adulto investiga, el adulto vive su propia realidad, soluciona sus propios problemas, es enseñado a pensar, crea sus propios pensamientos y elabora sus propios juicios. Llega el momento en que el adulto ya tiene un juicio crítico a todas las cosas. Es decir, que el adulto en este proceso, en este seguimiento de pasos, logra al final de cuentas, después de una educación permanente desde el punto de vista andragógico, generar o crear sus propios juicios. Los objetivos de la educación de adultos. El objetivo principal es superar las desigualdades sociales y favorecer la inclusión integral de las personas sin títulos académicos o sin formación en campos laborales recientes, por tal que estas carencias no impidan su desarrollo laboral y de las relaciones sociales. Ante la necesidad de la conformación de las sociedades del conocimiento, la educación de los adultos aspira a ofrecer otro tipo de herramientas al adulto para toda su vida, lo cual conlleva a no limitar la educación de los adultos a un tipo de educación especial. Ante esta exigencia se requiere de un cambio de aprendizaje, tanto en la enseñanza como en el aprendizaje del adulto. Los ambientes de aprendizaje, por ejemplo, deben ser más atractivos. Generar un ambiente atractivo para esta educación. El aprendizaje y la educación de adultos es un componente básico del derecho a la educación y al aprendizaje. A lo largo de toda la vida, comprende todas las formas de educación y aprendizaje cuya finalidad es lograr que todos los adultos participen en sus sociedades y en el mundo de trabajo. Designa el conjunto de todos los procesos educativos formales, no formales e informales, gracias a los cuales las personas consideradas adultos por la sociedad a la que pertenecen desarrollan y enriquecen sus capacidades para la vida y el trabajo, tanto en el provecho propio como el de sus comunidades, organizaciones y sociedades. Estoy leyendo esto porque esto es bastante teórico, ya ustedes van a tener la oportunidad de entender esta diapositiva más adelante, entonces las pueden analizar. Motivos por los cuales el adulto decide estudiar: reemplazar las enseñanzas primarias o secundarias que no tuvieron o que abandonaron, adquirir habilidades básicas de educación como la lectura, escritura y aritmética, adquirir formación y conocimientos profesionales con miras a adaptarse a las nuevas condiciones del mercado de trabajo y para el desarrollo profesional permanente, seguir aprendiendo como parte del desarrollo personal o por placer, participar plenamente en la vida social y en los procesos democráticos, gozar de otros derechos humanos como por ejemplo el derecho al trabajo, a la salud y a participación de la vida cultural y asuntos públicos, capacitar a los adultos económica y socialmente marginados a entender, cuestionar y transformar mediante la conciencia crítica los motivos de su marginación, incluido salirse ellos mismos de la pobreza y desarrollar las habilidades y los conocimientos necesarios para participación en la sociedad. Quiero invitarlos a leer. No es una tarea que valga puntos, es algo para que tengan ustedes un documento de lectura permanente. Este documento que tiene título La andragogía de Malcolm Knowles, teoría y tecnología de la educación de adultos. Y les invito también a que vean una película que se llama El estudiante, de Jorge Lavat, dirigida por Roberto Guirault y producción de Ricardo Ferrer, una película mexicana que trata sobre algo muy importante. Voy en estos pocos minutos que quedan
a compartir un pequeño video. La bibliografía queda ahí queda el nombre del libro que les invito a leer, y más adelante pues vamos a tener la oportunidad de compartir un poco más de esta película. En la película El estudiante podemos encontrar varios elementos que representan a la andragogía. Chano, el protagonista de esta historia, hombre de 70 años, decide ingresar a la Universidad de Guanajuato a estudiar literatura hispana. Al principio lo confunden con un profesor, pues causa extrañeza que una persona adulta esté en un salón de clases con jóvenes. También es rechazado por sus compañeros, y un maestro sin ética profesional y sin valores lo humilla, excluyéndolo de la obra de teatro Don Quijote de la Mancha, en donde él quería formar parte de este elenco. Poco a poco, Chano va teniendo interacción con sus compañeros de clase y empieza a manifestarse un intercambio de experiencias, ayudando a una mejor asimilación del conocimiento. Es decir, el estudiante participante puede tomar decisiones en conjunto con otros estudiantes y actuar con estos en la ejecución de un trabajo o de una tarea asignada. A pesar de la marcada diferencia de edades, de costumbres y hábitos, Chano ayuda a sus compañeros de clase a representar mejor su papel en la obra de teatro Don Quijote de la Mancha, donde les pide utilizar máscaras y expresar sus sentimientos y emociones. La práctica andragógica debe desarrollar no solo actitudes, acciones, comportamientos, sino también aptitudes, valores. El alumno debe de ser visto como un ser integral y no solo alguien que va a la escuela, sino experiencias previas con expectativas y necesidades. Muy bien, ha sido todo por hoy, jóvenes estudiantes. Espero que la próxima semana